les dice en el verso 26 y en el verso 29: de una sangre Él ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Me llama la atención el mensaje que Pablo les da a los atenienses. Lo próximo que les dice es: Dios hizo a todas las naciones de un solo hombre. Dios hizo a todos los seres humanos de una sola raza. No hay razón alguna para pensar que somos distintos y que por razones de cultura, por razones de idiosincrasia, por razones de estilos de vida, las necesidades de los seres humanos son distintas a las necesidades nuestras. No, mi amado hermano y amigo. Hoy nosotros estamos celebrando el culto misionero, y dentro de la experiencia de la reflexión del culto misionero, una de las cosas que nosotros tenemos que afirmar y decir es que Dios, cuando pensó en la salvación, no pensó en una salvación excluyente. Dios pensó en una salvación inclusiva. Cuando Dios pensó en salvar, no pensó en hacer actos discriminatorios. Dios no pensó en hacer actos discriminatorios. Dios pensó en la humanidad completa. Por eso el apóstol San Pablo está diciendo aquí: hay una sola raza. Una sola raza, y esa raza es la raza humana. Todos los hombres provenimos de esa raza. Todos los seres humanos somos descendencia de Adán, y como descendencia de Adán, la Escritura dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Aleluya. Por lo tanto, Pablo tenía una gran responsabilidad en Atenas, y era hacerle saber a los creyentes atenienses que esa idea de un Dios distante no es verdad, que esa idea de un Dios que se separa del hombre no es cierto, sino es todo lo contrario. Cuando Dios decidió salvar porque Adán pecó. Y Adán pecó, y con Adán pecaron todos los hombres. Pero cuando Dios decidió salvar en Jesucristo, y Jesucristo no pecó. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer que mire hacia el Calvario puede alcanzar redención y salvación gloriosa a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El querigma que Pablo está predicando, el evangelio que Pablo está predicando en Atenas, es un evangelio digno para esta hora. ¿Y por qué es digno para esta hora? Porque nos topamos con cantidad de gente que siente que Dios no es para ellos. Nos topamos con cantidad de gente que siente que ellos han sido tan malos, ellos han pecado tanto, ellos han hecho cosas tan feas, que Dios no puede tomarles en cuenta en su plan y en su propósito. Y la iglesia tiene una gran responsabilidad, y la iglesia tiene un gran deber. A usted y a mí no nos han llamado para mandar la gente al infierno. A usted y a mí nos han llamado para sacar a la gente del infierno y ponerlas en las manos tiernas de un Dios amoroso.
Note bien lo que Pablo le está diciendo a los atenienses. Ustedes piensan y ustedes creen que Dios llana y sencillamente ha convertido la sociedad humana como una sociedad separada de su plan. Y es todo lo contrario. Él determinó la historia de todos los pueblos y sus fronteras. Él determinó la historia de todas las naciones. Él determinó la historia de todos los continentes. Él tomó el cuidado de saber cómo piensa y cómo determina, cómo analiza, cuál es la idiosincrasia, cuál es el pensamiento de cada hombre en su nación, de cada pueblo en su continente. Pero Él tomó también el cuidado de que todos los hombres y todas las naciones puedan saber que a través de Jesucristo hay salvación. El sermón de Pablo en Atenas es interesantísimo. ¿Sabe? Porque en su sermón dice: señores, no pierdan de perspectiva la grandeza de Dios. En Él vivimos. En Él nos movemos. En Él existimos. ¿Sabe algo, querido? No hay un pecador que esté fuera de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos revisar nuestros carismas evangélicos, ¿sabes? No hay un pecador que esté fuera del propósito. No hay un pecador que esté fuera del plan de Dios. A veces nosotros pensamos, decimos, ese es un hijo del diablo. ¿Sabe algo? No existen hijos del diablo. No. Cuando Jesús miró a la multitud, de seguro que en la multitud había hijos del diablo. Cuando Jesús miró la multitud, de seguro que en la multitud vio adúlteros. Cuando Jesús miró la multitud, de seguro que en la multitud vio delincuentes. Cuando Jesús miró la multitud, de seguro que en la multitud vio gente depravada. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Viendo la multitud, ¿tuvo qué? Tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. El ser humano sin Dios es nada. Y lo que nosotros necesitamos es concienciarnos en esa gran realidad. La grandeza del amor de Dios, la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza de la compasión de Dios no excluye a hombre alguno, sino todo lo contrario. Lea lo que dice Pablo: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Descendemos de Él. Por lo tanto, es una tontería pensar que Dios se reduce a una estatua, que Dios se reduce a una figura, que Dios se reduce a un elemento de materia, que Dios se reduce a un palito o se reduce a un pedacito de yeso, porque a fin de cuentas Dios es la grandeza de todo el universo de manera superlativa, y todo lo que está en Él tiene que estar bajo su cobertura. Lo que el hombre necesita es reconocer que hay salvación, que hay esperanza, que hay gracia, que hay misericordia de Dios para él. Pablo les dice también, en el verso 30, él les dice también a estos queridos: